ese en contra. Ajá. El otro por acá. Los tuki-tukis. Eso. Sí, sí. Hala, hala, venga, Dejen a Y eso que está la policía ahí, es que ni caso, vamos. ¿Vienes o qué? Sí, voy por aquí, pero a ver si me dejan pasar. ¿Tú crees que se puede? Ahora. Ya toca cambiar el aceite de la Tenere, así que vamos a un taller que nos han dicho que tienen aceite Motul. Vosotros imaginaos esta ciudad tan grandísima cuando la bombardearon. Es como si bombardean Madrid multiplicado por 3. Esta es la imagen que hoy mejor define la guerra de Irak. Ha empezado el ataque masivo contra Irak. Bagdad ha vivido una noche de humo, llamas y destrucción. Han sido 320 misiles los que han impactado contra los edificios. Hace poco más de un minuto, puntualmente a las 9 de la noche en Bagdad, ya lo decía el Pentágono, este es el día A, el bombardeo a gran escala contra Bagdad y otras ciudades iraquíes. Aquí es, a ver quién achucha más. Claro, esto es la ley del empuje. Oh, venga, venga, YouTube. ¿Qué desastre, chaval? Shukran. Bueno, estamos cambiando el aceite. Mira qué tiendecilla de accesorios. Estamos aquí comiendo. Ha llegado un hombre y ha dicho que la cuenta que la paga él. Y yo, no, que no hay forma. No lo conocemos de nada, ha llegado, nos paga la comida y ya está. Alucinante, ¿eh? Una pasada. ¿Cuándo eso va a pasar en Europa? Aquí la gente es súper hospitalaria. Si creéis que en Turquía era demasiado, pues de aquí ya es la hostia. Aquí, más aún impresionante. Es que claro, a nosotros nos es súper extraño esta situación, ¿no? Porque aparte es un poco violenta. Llega un tío que no te conoce de nada y te paga la comida, sin más. Si te conoce o algo, vale, bien, pero sin conocerte de nada. Entras aquí al bar, ahorita paga la nota y dice, dame la nota de ellos también. Y yo, no, de verdad que no, sí. Y ya está. En la tele sale Irak, parece que llegas aquí y te van a pegar un tiro. Poco más o menos. Sí, vale, que hay mucho militar, que ha habido muchos atentados, que hay un riesgo ahí, no te digo, pero la gente es maravillosa. Salvo los terroristas, es gente magnífica, indiferentemente de la condición económica o social que tengan. Y mira, decidme vosotros, antes de salir de Irak, ¿queréis que haga un vídeo hablando de cómo está siendo mi experiencia como mujer aquí, mujer, motera, viajera, aquí en este país? Pues escribid en los comentarios. Por ser mujer estoy teniendo muchos privilegios que Vicente no. Por ejemplo, vamos a las casas y yo puedo entrar dentro de la casa y hablar con las mujeres, con la madre, con los hijos, las hijas, y también puedo estar entre los hombres porque soy la invitada. Y Vicente no, Vicente solo está en la zona que están los hombres, no entra jamás donde están las mujeres. Yo no veo una mujer, vamos, salvo en el primer sitio que estuvimos en la casa que nos invitaron a una familia así, en un pueblecito, Caixí, quizá porque era un poco más al norte, no lo sé, pero aquí, vamos, ni de coña, o sea, poner un biombo en la puerta del salón por si cuando abre la puerta no se les vea y todo, o sea, imposible, yo no he visto ninguna mujer aún. Y luego en la calle tampoco ves, y la que ves tapada, bueno, mal que me traigo la mía, porque si no esto es duro, eso sí, solteros, venís aquí los días justos, porque si no, vais a morir. Aquí los hombres ya aguantan todo más grande esta casa y tú no puedes aguantar unos días. Yo no estoy acostumbrado a eso, cariño. Eso va con la cultura. Si queréis, haré un vídeo de eso, hablando de mi experiencia siendo mujer, porque es diferente. Un hombre viene aquí y bueno, tiene una experiencia diferente. Una mujer no es normal venir una mujer a Irak así, en estas circunstancias. Entonces, bueno, supongo que será interesante. Vicente hará completo, pelo, barba y se lo va a tintar también. Bueno, aquí es normal que se vaya la luz 2 o 3 veces durante el día. Van cambiando de zonas, por ejemplo, hay zonas que se va la luz, luego hay zonas que hay luz, como el bar ahí de atrás donde veis iluminado, sigue con luz, aquí no. Pues imagina una operación de alguien en el hospital, se para la máquina.
Buah, buah, buah. No te van a reconocer cuando te vean. Buah, cariño, vas a quedar irreconocible. Buah. Estoy integrando en el paisaje, muchachos. Buah. La barba es la hostia. Ajá. Esto luego no se queda tan negro, ¿eh? Hombre, es que las pinturas, cuanto más tiempo se dejan, más negro se pone. Ya llevamos una hora aquí. ¿Cómo se lo ocurran aquí en las peluquerías? Es una pasada, ¿eh? El pelo bien, pero la barba ha sido un poco... Cuando te vean mañana. Bueno, muchachos, mi nuevo look. Un nuevo hombre. Nuevo look iraquí. Es que Fernanda me ha dicho que estaba harto de estar con el mismo tío. Digo, pues nada, me hago un cambio radical y así es como estoy el otro. ¿Qué os parece? Hola muchachos, bueno, no descojonaros de mi look iraquí, lo primero. Y ahora, tenemos varios problemas, sobre todo para poder salir de aquí, porque está muy complicado. Como ya os dije, todas las fronteras hacia el sur, la de Kuwait, la de Arabia Saudí, la de Jordania, la de Siria, hemos intentado en todas y están cerradas, no por COVID ni nada, simplemente cerradas porque Irak está muy bloqueado. Y gracias a un buen amigo, el presidente de Iraq Biker, que por lo visto conoce aquí a alguien influyente, va a intentar que podamos pasar a través de Kuwait. Vamos a ver si lo conseguimos, porque si no, la única salida que tenemos es embarcar las motos en un pequeño puerto que tiene Irak, si os dais cuenta, hacia el Golfo Pérsico. O sea, entre Kuwait y Irán tiene una salida muy pequeña y por ahí podemos embarcar las motos, no hay ferry, embarcarla y nosotros volar en avión. Esa es una solución, es cara, pero es la única, porque la otra sería a través de Irán, pero no tenemos el carnet de pasaje, tarda mínimo un mes, y aparte hay que preparar más cosas y un follón, entonces lo descartamos. Pero bueno, seguro que lo solucionaremos. Llevamos ya aquí un mes en Irak. La idea era pasarlo rápido, pero no nos dejan movernos de aquí, es una pasada. Pues bueno, ya lo vais a ver en los vídeos, o lo estaréis viendo ya, que llega a ser hasta agobiante un poco. Joder, macho. ¿Un poco? Tenemos cola, fotos, vamos por la calle, ya nos conocen, Fernanda, la llaman desde los coches, bueno, una pasada. Una ciudad de 12 millones de habitantes, que es Bagdad, impresionante. Así está la cosa, así que ya vamos viendo cómo lo solucionamos. Por algún lado saldremos, seguro, o sea, no, salir seguro que salimos. El grupo de moteros de Iraq Biker, liderado por nuestro buen amigo Bilal, nos tenía preparada una recepción impresionante, con entrevistas para la televisión iraquí y todo. Es emocionante ver la solidaridad motera que existe en todo el mundo y cómo nos iban recibiendo en todas las ciudades que llegábamos. Pues ya ves, muchachos, vaya recibimiento. Hello. Hello, Vicente. A medida que íbamos recorriendo el país, nos hicieron muchas fotos, las cuales en su gran mayoría terminaban en las redes. Eso hizo que varias cadenas de televisión supieran de nuestro viaje por el país, interesándose en entrevistarnos. بريزنتي بحضوره للعراق وفي بغداد وبين شبكة العراق بايكرز. اهلا وسهلا. طبعا You can tell you are very grateful for all people, for amazing people. It's really very good people. Okay, because everybody take us like your, it be like family, and for us it's the same. Yes. تحية حب وإجلال لكم وللعراق العظيم.
You are now a member. Nos dejan sin palabras los iraquíes. Qué gente tan amable. Nunca nos podíamos imaginar que fueran así. Después de todo lo que han tenido que pasar con tantas guerras, desastres, y tienen un corazón que no les cabe en el pecho. Después de este emotivo recibimiento, hicimos un recorrido por la ciudad de Bagdad, escoltados por la policía hasta una zona donde estaban las autoridades militares y donde nos hicieron cientos de fotos. Paralizan el tráfico alucinante. Vamos con el ejército delante, el jefe de la policía también, el jefe militar. El comandante del ejército de Irak. Va ahí adelante también con nosotros, hay un montón de policías. Vamos, paralizado Bagdad. De verdad. Muchachos. La que lían los bikers estos, son la leche. Menudo recibimiento. Esto es una puta locura. Aquí por Bagdad, la que hemos liado, Dios mío. ¿Qué os parece, muchachos? La verdad es que nunca nos hayan recibido así, ¿eh? Es increíble. Pues esto es Bagdad, el centro, tomado por los bikers. Y nosotros que queríamos pasar ya rapidito, que se nos vea poco. Solo cruzar. Solo cruzar y ya está. Llevamos ya casi un mes aquí y mirad la que hemos liado. Nos lo tenían preparado esta gente. A Fernandita la llaman por su nombre por las calles. Fernanda, Fernanda. Vamos. El jefe del ejército, ahí donde lo veis. Exacto. El club motero Iraq Bikers es el más grande de Irak. Todas las grandes ciudades tienen club denominándose con el nombre de la ciudad, como Mosul Biker, Erbil Biker, etc. No te acerques, cariño. Te pego un tiro ahí sin querer. Cariño, que esperes. ¿Qué quieres que te pegue un tiro? Que esperes. Se le dispara la pistola